a ver, que hoy viene la última clase y vamos a hacer un poquito, como siempre, de repaso. Y vamos a acabar viendo arquitectura un poco más actual. Recordemos que lo que he querido con este curso, que son 4 clases que finalizan hoy, son las últimas horas que nos vamos a ver este curso, que ya viene el veranito y la gente empieza a esparcirse, ya podemos, también estamos todos más tranquilos, mucha gente vacunada. Yo se lo comentaba a una compañera en el ascensor, que con las redes sociales esta mañana sigo una actriz americana, y entonces estaba en un partido de baloncesto en el Madison Square Garden de Nueva York, que es enorme, y estaba llenísimo de gente, y una con mascarilla y otra sin, y lo jugó a mi marido, no puede ser, vamos, pegado, de 1,5 metros, nada. Y me dice, Isabel, dice, allí están casi todos vacunados, dice, para entrar al estadio con el certificado de vacunación es suficiente, dice, como los han ido muy a toda virolla, claro, tenían empresas propias de vacunación, que aquí es lo que no tenemos, las hemos tenido que ir comprando, pero se me ha hecho una imagen y te digo, ay, que venga pronto aquí, no es que quiero ir al baloncesto, pero daba una imagen de alegría y de que me ha extrañado, ¿no? Que deberíamos de mantener un poquito. Esperemos que por la calle este verano podamos ir, sí. Yo recuerdo que ayer fui con la mascarilla negra por la calle al sol y nunca más, ¿eh? Las negras para la sombra, todos con mascarillas claritas. Y que este verano vacunen y podamos empezar ya el curso que viene con... No te digo que esto lo vayamos a perder para siempre, pero con un poco más de alegría y de normalidad. A ver, esto yo creo que en los colegios, mi hijo, que todos los años viene con 3 gastroenteritis y constipados y no sé qué, no han cogido nada. Nada, entre que le tomas la temperatura todos los días y va así. Yo creo que en los colegios, no te digo que los pobres niños en gimnasia o eso se la puedan quitar, pero creo que es una medida que protege a los niños y a los padres de los niños, que al final somos los que... Y a las abuelas de los niños. Y a las abuelas de los niños también. Y a los abuelos también. Y a los abuelos, claro. Y a los abuelos, a todos, como las y los bisabuelos, todos. Muy bien, Emilio, muy bien. Sí, además yo tengo que decir, lo que pasa es que, claro, lo de los abuelos, yo por ejemplo, mis hijos, a mis padres casi ya no los ven, o sea, para comer no hemos comido nunca, entonces, y cuidarlos, pues me las he apañado un poco para protegerlos. Que ellos digan, da mucha penita, digo, que el abuelo no pueda estar con los nenes, ¿no? Ahora que vacunen pronto y podamos todos estar juntos otra vez. Bueno, pues recuperando aquí la cháchara, a ver si el año que viene esto mejora. Lo que pretendía un poco explicaros este curso, y vamos a ver, ¿me escucháis bien los de casa? ¿Sí? Lo que pretendía... Sí, vemos bien. Lo que pretendía este curso un poco es explicar las vanguardias artísticas, que sé que las habéis visto también desde el punto de vista artístico, como las vanguardias artísticas en las que se juntaba el arte en sí, el conceptual, y luego se transmitía a las artes ya en cada una, a pintura, escultura y arquitectura, como sirvió de germen para la arquitectura que se está haciendo actualmente en nuestros días, ¿no? O desde la mitad del siglo XX. Ahora, más que nada a nivel de historia de la arquitectura y historia conceptual, porque los historiadores del arte no tienden a explicar la historia de la arquitectura con los mismos matices que un arquitecto que estudia historia de la arquitectura. Y de hecho no se ponen ni de acuerdo en las cronologías muchas veces. Entonces, bueno, nosotros hemos ido viendo las vanguardias. ¿Os acordáis que al principio definimos que era la modernidad? Dentro de la modernidad vimos que había una modernidad sin ruptura, que era una modernidad que asumía las nuevas formas en las que tenía que vivir la sociedad industrial, los trabajadores, las nuevas familias, el éxodo que hubo del campo a la ciudad, el crecimiento grande de la ciudad. Se empezó a pensar cómo debían crecer las ciudades, cómo debían ser las casas, cómo debía estar agrupada la gente para trabajar, si la fábrica, el centro de trabajo estaba cerca de la vivienda o había medios de transporte, en fin, es todo uno. Entonces, había digamos, una corriente que venía por una modernidad
Modernidad siempre va aparejada con la palabra progreso y ese progreso vimos que podía ir aparejado con una continuidad con lo anterior o con una ruptura total. Las rupturas, la modernidad con ruptura es la que nosotros llamamos las vanguardias. Las vanguardias nacieron justamente en un momento que se pensaba muchísimo en esos temas porque, bueno, pues veníamos de un cambio de siglo, veníamos de la revolución industrial, pero tuvimos una primera guerra mundial que destrozó Europa. Destrozó muchísimas viviendas, muchísimas familias, provocó muchos movimientos migratorios. Entonces, en el periodo de entreguerras surgieron movimientos diferentes en diversas zonas, sobre todo de Europa, que es en el contexto en que nos centramos, porque es en donde vivimos, ¿no? Lo que tenemos más cerca. Surgieron unos diferentes movimientos que daban respuesta a una manera de querer cambiar la forma de vivir, de entender el arte y de entender la sociedad, sobre todo porque es un momento en el que había muy poquito dinero, no se podía ejecutar obra porque no habían todavía muchos recursos, se utilizaba para lo más inmediato, que a lo mejor era alimentar o crear hospitales. Y mientras los teóricos, pues lo que hacían era eso, los artistas y arquitectos, era un poco teorizar sobre lo que podría ser la vivienda. Ya pasados unos años los que terminaron la Primera Guerra Mundial, aparecen las vanguardias en cada sitio. Como expliqué el otro día, las vanguardias no son hechos aislados de un país a otro país. Digo, en ese momento ya existían las revistas, ya había medios de transporte como el tren, que permitían viajar a una velocidad más o menos rápida. Existían también los barcos, los transatlánticos, que ya se iba de Europa a Estados Unidos y entonces habían influencias de unos sobre otros, ¿vale? Todas esas vanguardias, que en cada país tenían una forma de ser, pusieron el germen para la creación de lo que es arquitectura moderna. Y volvemos al final del curso al concepto de modernidad. Y esa arquitectura moderna es una arquitectura que toma sus principios de parte de las vanguardias, ya según cada arquitecto y cada corriente las asume, y las desarrolla en una dirección o en otra. Estuvimos viendo aquí algún repaso rápido. Esto es esto es, digamos, la modernidad sin ruptura, en la que vemos aquí Auguste Perret, bueno, pues el primer edificio con el uso del hormigón armado. También es verdad que era época de desarrollo de las nuevas tecnologías y de los nuevos materiales, y se aplicaban los nuevos materiales como símbolo de modernidad. Cuando no había ruptura con unas formas y tradiciones más clásicas, reinterpretando el clasicismo o con unas formas totalmente novedosas. Vale, pues aquí vimos con el hormigón a Auguste Perret, que es un arquitecto e ingeniero francés, la iglesia, y aquí ya empezamos a ver el arte de vanguardia, que sabéis que venía del término militar, de sorprender, de rapidez, inmediatez y ruptura, ¿no? Son rupturistas. Dentro de las vanguardias hemos visto, hoy veremos la que nos falta, 4 vanguardias que no son todas las que hay más vanguardias, pero bueno, yo creo que son las principales para la arquitectura, que son el futurismo, el expresionismo, el neoplasticismo y el constructivismo. Nos quedamos en el neoplasticismo, que es el que tenemos hoy. Entonces, bueno, vimos que uno de los momentos de cumbres para la aparición de las vanguardias fue en 1907 la pintura de Pablo Picasso de las señoritas de Aviñón, que lo que mostraba era una ruptura con el cubismo que venía, que el primer cubista, podríamos decir, que podría ser, se entiende a veces, que viene de Cézanne, de Paul Cézanne, que pasó un poco de la fase del expresionismo y empezó ya a intentar investigar conscientemente en la simplificación de formas y en los planos. Con todo ello, bueno, pues Pablo Picasso lo conocía y bueno, este cuadro lo que hace es una ruptura total, porque lo que hace es terminar con la perspectiva entendida como venía siendo desde la época renacentista. El motivo del cuadro también es muy novedoso, aunque no tanto, y luego pues la aparición de esas máscaras y esa preocupación por la vuelta a los orígenes ancestrales, ¿no? Como pueden ser las máscaras. Entonces, bueno, pues supuso un boom y a partir de ahí se vio que hubo como un germen de, ostras, aquí podríamos seguir por aquí, por allá. Y bueno, pues en este contexto surge en Italia, previo a la Primera Guerra Mundial, el futurismo. Ya
Y el futurismo, bueno, pues es un movimiento italiano que tiene su repercusión en pintura, escultura y arquitectura, que lo que intenta es indagar en el futuro con una importancia suprema de la velocidad, de las máquinas y los nuevos medios de comunicación y la verticalidad y el dinamismo, ¿no? Entre otras cosas. Lo que hace es investigar, es una ruptura completa y propone nuevas formas de creación de la ciudad en que los principales ejes sean las vías de comunicación del transporte público, ¿no? Y el uso de los materiales nuevos en todas las construcciones. Este uso de los materiales nuevos, tened en cuenta que este proyecto es de 1914, que es de justo cuando acabó la guerra, lo que permitió subir los edificios en altura con la aparición del ascensor. O sea, no fue ni el hormigón ni los materiales, bueno, fueron los materiales porque es el hierro que podía soldarse y podía hacer que se elevara, pero hasta el momento en que no hubo ascensores, no, los edificios no podían crecer, porque antiguamente las familias más humildes, si os acordáis, ya desde época romana, no estoy hablando de hace 300 años, en los pisos de viviendas plurifamiliares, la planta noble siempre ha sido la planta primera, que es una planta que no está a pie de calle para quitarse todas las molestias cuando tenían que pasar las cocheras, incluso donde estaban los animales en la época que no ibas al mercado, que criabas aquí, que tampoco está tan lejos. Mi bisabuela me acuerdo que contaba que tenía gallinas en casa para comer, pues no, esa que lo vemos ahí. Esa era la planta baja y la planta donde se hacía la vida de verdad era la planta noble, que tenía pues el salón, tenía los dormitorios y las salidas. Es verdad que se vivía de otra manera, no se vivía como ahora. Y las plantas de arriba, cuanto más arriba, más humilde. De hecho, yo que he rehabilitado algún edificio, cuando llegas a los pisos superiores, la barandilla, que es súper bonita en los pisos de abajo, de forja, con unos rosetones maravillosos, en cuanto llegas al tercer piso desaparece y se convierte en unos barrotitos y a veces desaparece hasta el pasamanos de madera, porque ahí vivía el portero, vivía la familia del portero, vivía la tía Pepita, o se alquilaba a quién sabe, ¿no? Con el ascensor esto dio un vuelco completamente, los edificios pudieron crecer para arriba y poco a poco pues ha ido valorando que las plantas altas suelen tener mejores vistas, mejor iluminación y pues, en teoría, no digo para todos, pero en teoría valen más. Vale, pues esto lo permite el ascensor y se entendía el ascensor como un medio de transporte vertical, pues como un medio más, ¿vale? Y nada, vimos las imágenes, vimos que Metrópolis estaba representada, vimos las influencias que tuvo en el cine y empezamos a ver el dinamismo, esa influencia, cómo se podía representar desde la pintura, desde la escultura, con la reinterpretación, se cree, de esta Victoria de Samotracia, que es una maravilla. Me quedo con la griega, pero bueno, la verdad es que la de Bocconi es muy... Y bueno, esto luego declinó ya con la subida al poder de los totalitarismos. Bueno, pues hubo un primer momento en el que se siguió con una arquitectura moderna y racional, pero luego ya más adelante se impuso, al igual que la mayoría de totalitarismos, siempre se ha impuesto como imagen del poder una imagen de la arquitectura de tiempos gloriosos pasados. En el caso de España, la imagen que impuso Franco en edificios representativos fue edificios al estilo El Escorial. Ya no hace falta que nos vayamos muy lejos. Aquí en la Plaza de la Reina hay un edificio con los pinaculitos arriba, el ladrillo caravista, la composición clásica. No tengo nada en contra, pero impuso ese tipo de arquitectura como arquitectura que representaba su poder. En Alemania, Hitler lo que hizo fue tomar, sabéis que de Hitler, en los conceptos de belleza y demás, le gustaba mucho Grecia, de hecho la esvástica es un símbolo griego, y se tomó la arquitectura clásica griega de un tiempo que se supone que nació la civilización y la democracia, porque era lo antidemocrático. Bueno, y demás, pues se tomó esa arquitectura. Y en Italia se tomaron, como no podía ser de otra manera, los tiempos romanos como gloriosos. Es verdad que reinterpretados con nuevos materiales y con formas un poco depuradas, pero bueno, esto nos recuerda claramente a un edificio de la escala y de las dimensiones de un edificio público romano, ¿no? Bueno, aquí tenemos el Palacio de la Civilización, que también está. Vimos también el expresionismo,
en Alemania, que bueno, que es una vanguardia que lo que le interesa es la subjetividad del artista. No se dirige al conocimiento, sino al sentimiento. Intenta evocar, tanto en arquitectura como en escultura como en pintura, intenta evocar, transformar nuestros sentidos, intenta conmovernos, intenta emocionarnos, ¿vale? Jugar con nuestra sensibilidad. Es algo que el futurismo no pretendía. El futurismo pretendía vivir mejor, o sea, era una propuesta de nueva ciudad para mejorar. Y bueno, pues aquí vimos dentro del expresionismo que había una primera etapa en la que se veían los nuevos materiales y luego ya teníamos la etapa visionaria después de la Primera Guerra Mundial, que no se construía como he contado, y luego ya la nueva objetividad y el arte de género. Y aquí, bueno, pues vimos una serie de pinturas de Edvard Munch, de Kandinsky, la calle Brunner-Magnum, cuyo uso de colores y trazos, bueno, pues lo que hacía era eso, intentar que nos conmocionásemos al ver el cuadro. Aquí tenemos a Zuloaga, que podemos clasificar dentro de un expresionismo de aquí, con esos fondos que no son tranquilizadores. Zuloaga es un pintor que cuando lo ves tiene unos retratos maravillosos, pero te conmueven, o sea, te intentan acercar al espíritu de la persona o, vamos, te transmite emociones diferentes. Y lo que es en arquitectura, bueno, pues vimos que previo a la Primera Guerra Mundial o durante se utilizaban los nuevos materiales y dentro del expresionismo ese uso de conmocionar y explicar venía con la innovación en las formas y los trazos más gordos y la expresión, ¿no? Y el gesto del dibujo. Entonces, bueno, pues vemos que aparecen los edificios ya con unas líneas mucho más ágiles, mucho más abiertas y siempre con el uso, digamos, del vidrio, ¿no? El vidrio ha sido importantísimo. Uno de los máximos exponentes fue de Max Berg, el Salón del Centenario de Bratislava, en el que vemos una combinación tanto de formas nuevas como de uso de materiales y de nuevos usos, ¿no? Porque es que era un salón que lo que pretendía era un salón de reuniones era como un palacio de congresos, pero de reunión del partido. Brutal. Luego tenemos en la arquitectura visionaria pues Bruno Taut, que no pudo construir nada y entonces, pues, mientras no tenía faena, lo que hizo fue indagar un poco en arquitectura alpina, en cómo se podía devolver las ciudades a la montaña, ¿no? Las ciudades estaban devastadas y a lo mejor había que volver otra vez al campo y dentro del campo cómo podrían organizarse las nuevas ciudades. Siempre vemos que son gestos subjetivos, el uso de los colores nos genera una expresión de rechazo o de aceptamiento inmediato, no son formas definidas, no importa tanto cuánto mide la ciudad, cómo se relaciona, sino las sensaciones que se podrían llevar a cabo viviendo en ese tipo de ciudades, ¿no? Y luego tenemos el teatro, que también vimos de Hans Polzig, ya una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, en el momento de la reconstrucción, y bueno, pues que esto fue de los teatros más importantes que hubo en Alemania, tanto por su dimensión como por sus formas. Entonces, en la época también que empezaba a despuntar otra vez el cine, Alemania pretendía ser una competencia para Hollywood y el cine de los años 20 que se estaba desarrollando. Y bueno, pues era una sala polivalente. Sabéis que las proyecciones de cine en un principio siempre se hacían en los teatros. Y bueno, pues, veis, estos son los foros de entrada, estuvimos viendo la fachada, que la fachada no deja entrever entre sí la modernidad que hubiese venido dentro, los planos, y bueno, pues esta es una imagen maravillosa, ¿no? Como arquitecto expresionista por excelencia y antes de la Segunda Guerra Mundial tenemos a Torre Einstein, que es el edificio que se os tiene que quedar de arquitectura expresionista. Pues el más importante podemos tener en la cabeza es este de Eric Mendelssohn, que era un observatorio astronómico, es un edificio científico, todos pensamos en ciencia ingeniero particulado y realmente es un edificio súper orgánico que lo que pensaba es en
en conmover al espectador y al usuario, y lo que pretendía era crear una nueva arquitectura completamente moderna, fusionando formas orgánicas. Y yo creo que ha sido la influencia más directa que hemos tenido en Calatrava. O sea, Calatrava yo creo que ha sido uno de sus grandes maestros, ha sido este. Vimos que también el uso de materiales quería adoptarse para las nuevas construcciones, pero aunque nos parezca raro, el edificio por motivos técnicos no se pudo construir con hormigón porque era muy complicado hacer los moldes donde vertir el líquido, y es un edificio hecho con ladrillo. O sea, que a pesar de la modernidad visual, es un edificio que constructivamente es bastante tradicional. Pues aquí vimos algunas imágenes. Aquí vemos la sección donde tiene el observatorio astronómico. Toda la toma de datos que se necesita estar en oscuro está prácticamente encerrada, solo tiene unas pequeñas aberturas. Y bueno, pues es un edificio que se puede visitar. Otras obras importantes de Eric Mendelsohn fueron los grandes almacenes, que también nacían como una nueva tipología con la que la ciudad iba a crecer. La sociedad empezaba a ver una clase media que tenía dinero para gastar. Y bueno, ¿cómo se dice? Y las políticas también de... Vaya, no me sale la palabra. Que se valoraba el libre mercado, es decir, que la gente podía hacer, si tenía dinero, podía... El liberalismo económico, entonces que cada uno decidía dónde podía gastarse el dinero. Y empezó a nacer de estos momentos lo que son la sociedad de consumo y la sociedad que conocemos actualmente. Es verdad que este es un proceso que es paralelo a la industrialización, porque en el momento que tú puedes producir productos industrialmente en masa, la gente podrá comprar en masa. Entonces, es un crecimiento que estaba muy ligado al crecimiento económico. Pero bueno, también estuvimos viendo, si os acordáis, dentro de la renovación sin y con ruptura, lo que fue el Verbund, que se había creado en Alemania en el cambio de siglo, en el que los empresarios se habían unido con los artistas o con los creadores, los creativos, que se diría ahora, para mejorar la industrialización, siempre desde un punto de vista del mejor diseño de las máquinas que van a fabricar para optimizar todos los recursos y con un mejor diseño, ¿vale? Y eso lo que produjo fue que creciera, sobre todo Alemania, creciera muy bien. Así como vimos también que el Verbund fue una marca de producto alemán, producto de calidad. Eso viene de ahí. Y del Verbund, recordemos que era empresa y artista, era un tema puramente empresarial. Pero sí que es verdad que se creó, nació el germen de la Bauhaus, fue una escuela de artesanos y de artistas que pudieran nutrir a los creativos que trabajaban con el Verbund. Entonces, no siendo lo mismo, sí que tiene algunos puntos de conexión, ¿vale? Para que entendáis la diferencia si alguna vez lo recordáis de lo que era el Verbund y lo que era la Bauhaus. Una es una escuela de artes, por así decirlo, o de artes de artesanía, y el otro era una unión empresarial, era una asociación de empresarios y de artistas. Bueno, pues los grandes almacenes siguen y en las líneas expresionistas querían romper con la arquitectura actual, tener unos trazos que nos creasen la sensación de dinamismo, ¿no? Que es lo que yo creo que se consigue con esas curvas y esos planos, y sobre todo el uso del vidrio y el efectismo. En estos edificios que hemos visto de todo el expresionismo es muy importante el control de la luz. De hecho, las fotografías nocturnas son muy importantes para ver los contrastes de las líneas de expresión que los artistas o los arquitectos querían mostrarnos, ¿no? Bueno, pues estos son unos almacenes en Stuttgart, unos añitos, yo creo que es el mismo año. Ay, perdón. Aquí tenemos los almacenes Schocken, que los estuvimos viendo también. Aquí, bueno, pues vemos los dibujos preparatorios, ya no son unos dibujos perfectamente delimitados, podrían ser perfectamente unas obras de arte, y es pues, la idea que nos dan un poco pues la expresión, la subjetividad, lo que quiere conmovernos, ¿no? La creación del edificio. Aquí no sé por qué está repetida. Y luego otro de las obras importantes fue el complejo y cine Universum en Berlín, que también es una nueva tipología que salió un poquito más adelante, que es la de los cines y los centros de recreo y centros de ocio. Esto podría ser el previo a los centros comerciales actuales. Hoy en día tenemos los centros comerciales
Pensemos en Kinépolis, por ejemplo, pues ¿qué tiene? Tiene restauración, tiene centros de ocio para niños, creo que tiene un gimnasio, que yo no he entrado nunca, pero creo que sí que lo tiene, y luego tiene todo el complejo de los cines. Entonces la gente pues se acerca al centro comercial para pasear, para encontrarse con amigos y para pasar la tarde y si quieren ver una película. Entonces el germen de todo eso probablemente estuviera en esta obra que ejecutó Eric Mendelssohn en Berlín. Es una obra que lo que pretendía era, por un lado, que la gente fuera al centro comercial porque tenía un complejo de tiendas y de centro de ocio, y por otro lado tenía la entrada al cine. El cine se veía que cuando se proyectaban películas en el teatro es una experiencia lenta. Tú vas al teatro, estás en el foyer, hablas con las amigas, hablas de no sé cuánto, entras, tienes el descanso, es como muy pausado ir a ver una obra de teatro. Sin embargo, el cine es un producto de consumo. Llegas, está todo oscuro, casi no te da tiempo a hablar, los espacios de conversación son casi inexistentes. Imaginaros aquí la Luz Park o cualquier cine, casi que entras a la sala, te compras la entrada, subes y entras. No tiene un espacio como los teatros. Entonces se vio que el teatro tenía una tradición y era otra cosa, era otro tipo de actividad artística, de manifestación, y el cine, sin embargo, era un producto más rápido. Y entonces se crearon los espacios necesarios y se diseñó el cine pues, para que la gente entrase más rápido, que entrase por un lado, que saliera por otro, que no hubiera cruces de los dos, como con el coronavirus. Y bueno, pues esta es la sala. El cine yo sé que existe porque fui a verlo por fuera, por dentro no sé cómo está. Y bueno, pues el expresionismo es una corriente que ha llegado casi hasta nuestros días y estuvimos viendo la Filarmónica de Berlín como un edificio también completamente novedoso, ¿no? Viéndolo, aquí tenemos el interior y la nueva forma de disfrutar de la orquesta desde todos los puntos de vista, así como la colaboración con técnicos de acústica. Estuvimos viendo también el otro día las vanguardias soviéticas, que eran un poquito más complejas y nos costan a todos un poquito más, pero sí que es verdad que tuvieron mucha influencia en la arquitectura del después. Bien, estuvimos viendo al suprematismo, a Malevich con el círculo negro, que es la simplificación abstracta de las formas, Kandinsky con las sensaciones y la asociación del color. Kandinsky hay que pensar siempre en color. Kandinsky es un artista que nos recuerda al color, al dinamismo, a la sensación y a la música. Aquí vimos el arte mucho más abstracto y arte de protesta. Y bueno, pues lo que significaba el cuadro ese, si os acordáis, es que el rojo es la asociación de las formas geométricas puras con determinados contextos políticos y de asociación de ideas políticas, y es un arte destructivo. Entonces, en este cuadro estuvimos viendo que es súper importante, del año 19, en el que el círculo blanco representa a lo establecido, ¿vale? Y las nuevas ideas vienen en forma de una cuña roja, que lo que pretende es romper la estabilidad del círculo. Y entonces es un cuadro que nos indica un cierto dinamismo en una línea de ruptura y de compromiso político y social totalmente novedoso. Vemos la utilización de colores básicos, el rojo, en este caso el blanco, el negro y el rojo, que es uno de los 3 colores primarios, y el uso de la tipografía, cómo se integra también al arte como elemento artístico y elemento de protesta. Estuvimos viendo también la primera vanguardia rusa, lo que significó el constructivismo y lo que significó sobre todo la nueva construcción de nuevos materiales y la construcción. Siempre vemos ese dinamismo que intenta representar la pintura y que se asocia a progreso, es decir, en el momento que tú te mueves, se supone que las vanguardias van para adelante y van rompiendo. Ese dinamismo en el constructivismo ruso es importantísima la línea en diagonal, porque rompe con lo establecido que tenemos hasta el momento. Aquí vimos la tribuna de Lenin para que pudiera dar sus discursos. Las características, bueno, pues el arte se equivalía a la construcción, la propia construcción era una obra artística, se racionalizaba la producción industrial, influencia Bauhaus. El arte es una actividad social ligada a la técnica y a la industria, por eso se llama constructivismo, y podríamos definir a los artistas constructivistas como ingenieros del arte, ¿vale? Pues, vale. El PRO también lo estuvimos viendo, que era un estado intermedio entre la arquitectura y la pintura, ¿vale? Que aquí tenemos
unas representaciones artísticas de Lissitzky en el que indagaban la arquitectura por medios pictóricos, ¿no? Entonces, un poco la experimentación. La novedad de estas obras era que se pensaba que podían y servían tanto para investigar en las relaciones entre posibles bloques construidos, la relación de los bloques y de soslayo también a lo mejor un estudio geométrico de las sombras. Es decir, son obras muy complejas, aunque así a simple vista nos parezcan tres palos, con toda la base del constructivismo ruso y toda la teoría podemos estar divagando sobre estos cuadros, que son lo que son. Vale, pues aquí tenemos los PROM, que son las experimentaciones. Vale, aquí tenemos las fases del constructivismo que estuvimos viendo. Durante la Guerra Civil teníamos arquitecturas efímeras, a las escenografías de actos políticos y la evolución de las vanguardias, que teníamos. El primero estaba el debate teórico, las construcciones materiales, la consolidación del Estado soviético y la fase de innovación. Aquí en los primeros vimos el monumento a la Tercera Internacional, que se supone que era un monumento de 400 metros, 100 más que la Torre Eiffel. Bueno, pues no, para mostrar lo grandiosos que eran. El pabellón de la Exposición Universal de París, de Melnikov, que fue totalmente moderno y quería mostrar tanto la industria rusa como las nuevas concepciones y transmitir todo el pensamiento político a una obra de la arquitectura. Vemos que siempre aparece la diagonal, la sorpresa como homenaje al movimiento, la incorporación de la tipografía y los nuevos materiales. Estuvimos viendo también los concursos, bueno, pues aquí también estuvimos viendo a Leonidov, que, bueno, pues proyectó una biblioteca pensando en el futuro grandioso de la nueva Unión del espacio soviético y, bueno, pues muy conceptual, muy grande, con mucha tecnología, ingenieros del arte. Estas son las plantas, que son también un lenguaje muchísimo más abstracto, y estuvimos viendo en el periodo de la innovación, que es un periodo que ya se construía, cómo se empezó a innovar en lo que eran los campos de vivienda. Y estuvimos viendo el edificio Narkomfin, ya de 1930, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde ya se había consolidado la Unión Soviética y se estaban estudiando las nuevas formas de vida, y es un edificio para albergar una comuna de gente. Entonces, es un edificio en el que las familias compartían muchos de del día a día. No había espacios individualizados para cada familia, los salones eran comunes, baños eran comunes, y bueno, creamos unas tipologías que fueron consideradas muy modernas, ¿no? Aquí vemos todos los espacios. Y bueno, la verdad es que se construyó como vivienda, ya os lo conté, se construyó como vivienda social para gente muy, muy humilde. Bueno, allí eran todos iguales, pero se lo empezaron viviendo unos cereales porque la construcción al ser nueva estaba bien construido y bueno, yo creo que nunca llegaba a albergar esa comuna real que era lo que teorizaba el arquitecto. Bueno, este Narkomfin sí que pensamos que puede ser de una influencia clara para las unidades de habitación de Le Corbusier, que Le Corbusier sabéis que también es un arquitecto que es suizo, que no se puede clasificar dentro de ninguna vanguardia, es un hombre artista, como un hombre del Renacimiento. No era arquitecto ni era artista. Le Corbusier era una persona que era hija de un relojero suizo. Entonces, desde pequeñito estuvo trabajando con su padre para engrasar los relojes, para ayudarle con las piezas. Y entonces, bueno, él fue desarrollando una tendencia y un gusto por el arte, y sí que tiene algún curso de Bellas Artes, pero al mismo tiempo su pensamiento era que el futuro siempre iba ligado un poco como el futurismo, a la máquina. Y entonces él empezó a llevar ese concepto artístico para adelante, y entonces él entendía las viviendas como una máquina de habitar. Entonces, ahí tiene proyectos pequeñitos que a lo mejor no se nota tanto, pero el proyecto en el que reflejó este pensamiento 100% fueron las unidades de habitación, que lo que pretendían ser era como un mini pueblo dentro del edificio. Entonces, son edificios que, como en Narkomfin, tienen unos corredores grandes que son como calles internas que dan lugar a las habitaciones, y en esos corredores muy grandes se discurre la vida. Entonces, hay viviendas, pero también hay comercios, también hay espacios de recreo, tanto en algunas plantas intermedias como en la cubierta. En estos incluso había
una piscina. Y bueno, pues tuvo esta unité que yo recuerdo era la de Marsella y la de Berlín, pero creo que tiene alguna otra que no me acuerdo dónde está. Y bueno, pues son proyectos que rehizo y que adaptó al lugar, pero que es verdad que han servido en la historia de la arquitectura moderna, pues han sido un punto muy importante. Por ejemplo, aquí en Valencia, una referencia directa de este edificio es el edificio de viviendas en la calle Santa María Micaela, que no se podía haber puesto, que son todo viviendas que van, bueno, son 3 bloques, configura 3 bloques, es una manzana rectangular. En la manzana, para quien no lo conoce, en la manzana, me intento explicar, porque sin el dibujo, es una manzana rectangular que tiene como 3 pastillas. Una es longitudinal y da la calle Santa María Micaela, luego tiene otro bloque, o no sé si me acuerdo si hace L, que gira a la avenida Pérez Galdós, y luego tiene un bloque bajito. Entonces, hay una entrada y en donde se junta esa U, en el interior de esa U, incluso hay una zona común para el edificio con una lámina de agua, que yo sé que me consta que los niños juegan y se bañan en verano, es decir, es un edificio. Y bueno, pues es una influencia directa, es un edificio, los bloques más altos están también todos configurados con viviendas en dúplex, entonces tú cuando vas en el ascensor le das o al 2 o al 4, bueno, al 1, al 3, al 5 o al 7, en la planta de abajo tienen las zonas de día y en la planta de arriba tienen las zonas de noche. Y pues es un edificio también que se pensó en una mejora, pues en Santa María Micaela yo creo que es de los primeros de los que conozco yo y que se sigue utilizando, tiene un sistema para bajar la basura, desde cada planta a la del ascensor tiene como una ventanita que la abres, tiras la basura, cae a unos contenedores que el portero va cambiando y los va tirando. Entonces no te hace falta bajar la basura a la calle, no sé, tiene una especie de concepto súper moderno. Es un poco posterior, porque yo creo que es del 50 y pico, pero está claro que Santiago Artal, que era el arquitecto, pues bueno, fue una influencia importante. Luego estuvimos viendo las viviendas unifamiliares, la preocupación por el módulo, la preocupación porque las viviendas pudieran crecer y los nuevos espacios y la aparición siempre de diagonales. Esta es la vivienda estudio de un artista, Melnikov, y vemos un lenguaje pues completamente... Bueno, estuvimos viendo los interiores, que chocaban un poco con el mobiliario de la época, y también en contraprestación con lo que se estaba pasando en Estados Unidos, que estaba creciendo para arriba, pues los rusos también dijeron, pues nosotros también queremos innovar. Entonces, en vez de como el rascacielos ya estaba inventado, pues dijeron, pues el rascacielos horizontal. Y entonces esto le llamaron estribacielos. Y bueno, pues es un proyecto que no llegó en ese momento a construirse, pero sí que es verdad que ha tenido su repercusión. Bueno, pues aquí tenemos una clara referencia de un rascacielos en Moscú, de Stephen Hall, que aprovechó la cercanía, ¿no? Luego ya llegaron los totalitarismos y se devuelve un poco la imagen imperiosa y una imagen... Se entendía que las vanguardias eran un lenguaje abstracto y que no llegaba a la gente. Entonces, en el momento de los totalitarismos, la propaganda era muy importante y era muy importante educar y controlar a lo que pensaba el pueblo. Entonces, con un lenguaje abstracto costaba muchísimo más que con un lenguaje figurativo, que es el que conocemos todos, ¿no? Que son cosas que no son más fáciles. Y entonces, desde ese momento, bueno, pues siguió... Este era el proyecto del Ministerio de Industria, vemos los grandes proyectos, que aparecen los nuevos materiales, proyectos de muy grandes dimensiones que demostrasen la grandeza que era la Unión Soviética y todo. Y nos quedamos empezando a ver las vanguardias holandesas, que es lo que vamos a acabar, que también lo quiero contar. Bueno, en Holanda pasaba otra cosa completamente diferente y en Holanda, digamos, que veníamos de una tradición de construcción o de artistas muy arraigados al lugar, con un pensamiento bastante tradicional, y bueno, pues empezaban a conocer todas estas líneas que llegaban de Alemania, que venían de Italia, que venían, ¿no? Entonces, pues la gente un poco pues le daba vueltas a eso, pues a las nuevas formas de vida. Y en Alemania, en los Países Bajos, en Holanda, se agruparon un grupo de artistas que lo que querían aplicar era esa descomposición y esa abstracción. Creían que debían que debían ser la base para la nueva sociedad. Entonces fundaron una revista
que es de Steele, que en el segundo número es donde aparece el manifiesto neoplasticista que fundó Theo van der Burg. Estas son las 3 primeras portadas de la revista. Y bueno, pues mirad, nos situamos en un momento en el que tenemos a Pierre Mondrian, que a todos conoceréis por los quesitos, las líneas que ahora por esto. Esto es el Pierre Mondrian que conocemos nosotros, pero hay un Pierre Mondrian previo, que es este. Entonces, los artistas, en el momento que se ponen a pensar, yo creo que en ese momento, ahora yo creo que, fíjate, no sé si pasaría del mismo modo. Tengamos en cuenta que estamos saliendo esto es preguerra, llega la preguerra, pasa la guerra. Y entonces, durante pasa la guerra, lo que he dicho, pues se reúnen los artistas y piensan cómo se puede mejorar el mundo, porque lo que había hasta el momento funcionaba mal, porque ha habido una guerra. Entonces, tenemos que llegar a algo en el que un mundo sin guerras, que yo creo que es por lo que surgen todos los movimientos. Todo el mundo bien, nadie quiere tener guerras así de por así. Y entonces, bueno, pues empiezan a indagar y entonces por guerra, yo creo que los momentos de posguerra yo no he vivido, gracias a Dios, ninguno, pero me imagino que es una situación tan mala, es decir, es una situación en la que te expones tan al límite porque a lo mejor te has quedado sin casa, o te has quedado sin familia, o no tienes que comer, o tienes que emigrar, son situaciones límite. Incluso aunque vivamos en una ciudad que bombardeen tu ciudad, que es donde has crecido, yo no me puedo poner en esa situación. Pero yo creo que este conjunto de artistas, ante esa situación, que a lo mejor estaba, pues a lo mejor Pierre Mondrian estaba en París porque estaba con los impresionistas y tuvo que volver picando al país porque si le pillaban un bando o le pillaban el otro o podían reclutarlo. Y entonces hubo mucho artista que estaba fuera y volvió a los Países Bajos. Y entonces se pensaba en innovar, se pensaba en qué era el concepto de belleza y se pensaba en el concepto de la creación. Este es el Pierre Mondrian previo, que vemos que podríamos, que todavía es figurativo, claramente esto es un bosque. Y bueno, pues pasado la guerra, él piensa que su investigación tiene que ir por la vuelta a las formas básicas, ¿no? Y entonces para él las composiciones son experimentos que se realizan con los 3 colores primarios, con el negro, con el blanco y con la línea recta. ¿Vale? En lo que respecta, que eso es el neoplasticismo, que es recuperar, el neoplasticismo es recuperar la base de todo lo que es plástico, o sea, de todo lo que es la pintura, de todos los elementos, coger lo esencial, que son los 5 colores, es decir, los 3 que son los primarios, el negro, que es la ausencia de color, y el blanco, que es la suma de todos los colores. Esos son los básicos. Y la descomposición del plano es el plano y la recta, y el plano es el propio lienzo. Esto, la experimentación y la innovación de los neoplasticistas es, con estos elementos, conjugar tanto en 2 dimensiones como en 3 para la creación de espacios que mejoren la vida y la ciudad. ¿Vale? O sea, estas indagaciones que hacía Mondrian, pues igual las veía su amigo, a lo mejor Rietveld, y le decía, pues aquí me imagino yo cómo podríamos organizar una ciudad. Es decir, son unas experimentaciones con elementos mínimos y la relación entre las formas y los colores. Pero no tiene en sí tanta importancia a lo mejor el sentimiento, como era en el expresionismo, ni la construcción en sí real, como es en el constructivismo. ¿Vale? Es una vanguardia que lo que busca es experimentar por sí misma. Los antecedentes en arquitectura, bueno, pues Hendrik Pietrus Verlaag es uno de los mayores arquitectos holandeses y entonces él hacía una arquitectura moderna. Este es un edificio de la bolsa, que es un concepto nuevo porque surge la bolsa mercantil como mercado de valores, pero él crea un edificio con un lenguaje muy clásico. Utiliza el ladrillo, que es la construcción tradicional de los Países Bajos, y sí que crea unos espacios nuevos. Él ya había indagado con las formas y la descomposición de los planos en el Museo Municipal de La Haya, que es de 1900. Entonces, ya vemos que aparece una cierta abstracción, una preocupación por la línea y por el plano. También os estuve contando que otra de las influencias que fueron importantes para los neoplasticistas
Eran las casas que estaba realizando Frank Lloyd Wright cerca de Chicago, en Illinois, creo que si no recuerdo mal es en Illinois, puedo equivocarme, que son las Prairie Houses. Y bueno, son unas casas en las que Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto que venía de la tradición clásica, empezó a investigar sobre la relación exterior-interior. Ya es la hora del almuerzo, pues paramos, que es tipo baile. Almorzar todo el mundo. Parece ser que es el último día, el 22. Parece ser que sí, que es el último. ¿Puedo almorzar? ¿Puedo? Claro que puede. Pero yo he leído la Carta de Venecia. No sé si la he completo. No. Allá hay unos criterios. Oye, un momento. Pero sí, no se preocupe. Dime, Alicia, que estoy en el descanso. Bueno, después. Sí, sí, me acuerdo, me recoges aquí. No se preocupe. Vale. 2:30 acabo yo. Vale, gracias, Alicia, un beso. Chao. Perdóname. Entonces, ahora me traslado a lo del protocolo. Yo creo que se aflora esa carta de Venecia. No hay ninguno sabe a esa fachada que sale más. Ahí hay un punto distinto del propio conservar patrimonio. A ver, el tema del hotel es complicado. El hotel realmente tiene el sitio realmente tiene importancia a la fachada.
en carrera, a lo mejor, o digamos, con elementos que parecen no es todo el edificio. Por dentro está todo desplazado ya. Yo la verdad está protegido. La ley, que es el que recoge el catálogo de patrimonio, la licencia es una tiene presentar un proyecto y si el edificio no está dentro del catálogo que se general de un día, por ejemplo, puede ser la catedral, cuando estos edificios de la calle de la Paz, y tiene que poner la protección, o sea, buscar protegida la fachada si no se visto alguien no tenía tiempo libre y se ha dedicado a eso. No sé si la compré. Sí, yo creo que sí. Pero los criterios que han dado lugar a ella, de repente es un signo de oído. Lo que pasa es que yo creo que hemos ido más por encima de la votación que incluido no, yo también. Y además pienso que la licencia es la propiedad, porque si no, muy bien, muy bien. En casa no se enteró, en casa no se enteró. Está buenísima, ¿verdad? Aquí a mi madre, y a mí me también, de temporada. La llevará tenemos el horno al lado de casa y la chamuera en el horno. Una pequeña para llegar y hacer las cosas. Toma, esta la tiene. Este tipo de no se me ocurre.
No puedo decir de cosas de calorías. Eso no es que son así tantas. También igual. Eso enseña. Eso es el amigo. Eso es el los días entra. Mi abuela Mucho después,
Sí, sí. Santiago, también. ¿Qué pasaba?
Mucha gente que no puede resistir lo de los años, ¿eh? Oye, la Costa Cristina la has probado. No, pero de verdad, estaba buena. Pegáis unos almuerzos de categoría. Bueno, oye, pero eso es Bien, pero un cafecillo y eso está muy bien. No, yo por lo menos a mí no. Pero bueno. ¿A quién se toma? Es más. Heavy. Sí, sí. A ver, ya podéis ir pidiendo. Ella toca. Oye, sí, hay que intentarlo. Bueno, a ver, mientras vais pidiendo, yo sé que me escucháis. Y esta imagen la vimos la semana pasada. Y con cariño. Hay muchas. Y esta imagen ya la puse la semana pasada. Y vale, estamos viendo las referencias que tenían los neoplasticistas para empezar a componer y cuáles eran sus bases. Entonces, dentro de las referencias de los arquitectos de la arquitectura neoplástica, hemos visto a Hans Verlage, que era un arquitecto holandés del cambio de fin de siglo, que tenía una continuidad con la tradición en el uso sobre todo del ladrillo y de la arquitectura vernácula, pero innovando en las formas que construía. Otra de las influencias que yo creo que fueron muy importantes para los neoplasticistas y para toda la generación de arquitectos que ha llegado a nuestros días, que seguimos estando influenciados, es Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto americano que fue altamente innovador. Entonces, él investigó sobre todo en los sistemas constructivos y en la relación de los espacios interiores y exteriores. ¿Vale? Entonces, esta es una de las primeras casas, que es la Robbie House, que son las casas de la pradera, que son una serie de encargos que tuvo en una zona delimitada
para hacer viviendas unifamiliares en base a motivos modernos. Y entonces, aunque las imágenes, esta imagen yo creo que es donde podéis entender, ¿la veis bien? Sí. Vale. Esta imagen que yo creo que es donde podéis entender esas cubiertas que sobrepasan el interior, que es el mismo forjado, el techo, que pasa al exterior, les interesaba mucho a los neoplasticistas, porque los neoplasticistas en su deconstrucción, en su intención de construir, lo que ellos proponen es descomponer para recomponer. Entonces, la primera descomposición principal son los planos, que pueden ser horizontales o verticales. Y luego las líneas, que podríamos asimilar a los pilares. Entonces, este juego con el que empezó a trabajar Frank Lloyd Wright, ¿veis ahí el plano general? Qué bien se nota cómo sale y cómo entra. Entonces, lo que hizo Wright era, él tenía los planos verticales y sobre los planos verticales empezó a poner, que lo veréis aquí en la planta, estos son los planos verticales. Y él sobre esos planos lo que hacía era dibujar otros planos, y habría que abstraerse un poquito, que son los que realmente soportan la cubierta. Entonces, es un tema también de estructuras y de construcción, es decir, los planos son independientes, tienen una sujeción por determinados planos que a mí me interesa que estén para separar distintos usos, pero todo lo que es el perímetro, que también ayuda, en la medida de lo posible, él intentaba dejar ahí las ventanas. ¿Veis? Aquí se verá mejor, incluso por dentro. Entonces, los elementos, todo lo que son huecos con vidrio, en principio no son elementos, aunque todo colabora, evidentemente, no son elementos portantes. Él podía haber retranqueado esta serie de vidrios 1 metro para atrás y de hecho, esta línea de ventanas se construyó una vez ya estaba hecho el forjado, con lo cual no tenía función estructural, para que lo entendáis. Y entonces eso le permitía a él de distribuir como él quería. Esto le sirvía a los neoplasticistas y dijeron, ostras, este tío utiliza los planos, luego tiene algunos planos, los horizontales de relación interior-exterior, pero al final es un plano, luego tiene los verticales que sujetan, que son muros de carga, y luego ya él, según quiere, pues pone en el perímetro las ventanas o los huecos donde quiere. Y bueno, pues Wright es un arquitecto que, como veis, es un arquitecto que esto todavía es 1908, estábamos casi en el cambio de siglo, pero bueno, fue un arquitecto súper importante. Recordad que fue el arquitecto del Guggenheim de Nueva York, famoso, más adelante. Tuvo una trayectoria muy peculiar, ¿vale? Aquí sí que veis un poquito más, la casa es... A mí no me importaría tenerla. Es que ¿verdad? es actual. Es súper actual y tiene... Ahora ya, a ver, 1908 tiene 120 años, casi. Es que parece, y hay casas actuales que parecen más antiguas que estas. Sí, total. Para limpiar es muy grande, hay que ver el lado negativo. Pero seguro que no limpia. Si te la puedes comprar, Seguro que no tienes que comprar. Pero si tienes No. que la limpia. Sí, eso sí. Si la tienes. en cristales. Había una, yo creo que una de estas salió hace poco, que yo lo vi en redes sociales, salió una a la venta y no era un precio desorbitado. A ver, era cara, pero no eran 100 millones de dólares. No sé si a lo mejor era 1,5 o 2. Ojo, está chupado. A ver, yo desde luego es que creo que ni trabajo toda mi vida voy a poder comprarme una casa de ese dinero, pero que no lo veo desorbitado. O sea, no es una cantidad que no puedas a lo mejor, no sé, lo vi que digo, igual es que está toda para tirar. Bueno, pues entonces con esas dos influencias grandes volvemos a Landa y ya vemos algunas incursiones de arquitectura neoplasticista en el que la construcción estaba basada en las dos cosas que he dicho, que es esta vivienda, que tampoco me importaría tener, hoy vamos a ver muchas, y voy a ir rápido porque tengo mucha fotografía de viviendas, de Manhattan. Entonces, la otra más bonita, yo también prefiero la otra. Si me dan a elegir, me voy a Chicago. Pero bueno, y entonces veis que la planta, así como por fuera puede recordarnos que es un poquito más básica y tiene una composición más clásica, vemos que no hay claro un basamento, un desarrollo y una terminación, y si analizamos la planta vemos que aparece la misma estructura que aparecía con Wright de muros de carga que son planos, y esos planos lo que hacen es soportar una cubierta plana que entra y sale para indicar ese movimiento, ¿no? Y esa relación con el interior y el exterior.
Estos son los planos originales. Y bueno, uno de los puntos importantes, no sé si habéis visto en algún museo alguna vez esta silla, fue Gerrit Rietveld, que es el arquitecto, digamos, que tiene la obra por excelencia de arquitectura neoplástica. Bueno, pues esto es un ejercicio de trasladar la descomposición del recta y plano y el punto recta y plano, llevado a su diseño del día a día. Entonces, bueno, pues creo esta silla, que es la silla roja o silla roja y azul, que es muy famosa. Yo creo que es insentable. Yo me senté una vez en una y vamos, es que son todas insentables. Yo tengo que decir que cuando me casé, mis padres tenían dos sillitas, que es la LC de Le Corbusier, que son unas que también son dos planos, y entonces yo como arquitecta, mamá, estas sillas, son dos taburetitos chiquitines de piel de vaca. Estas sillas, y mi madre dice, te las regalo. Dice, no hay quien se siente en ellas, son incomodísimas. Dice, además, no sé qué. Y yo me puse las sillas en casa. Bueno, pues duraron 3 años, porque la gente venía y estaba, no se sentaban, porque si te estaban tomando una cerveza se iban para atrás, se iban para adelante. Y luego se me rompió la piel de vaca y tengo que llevarla a arreglar. Y las quité, pero yo, fíjate, con toda la ilusión, no, Le Corbusier, que son originales, que son de casina. Y las quité. O sea, esto debe ser mucho peor. Esto es para tenerlo como escultura en el salón si tienes la casa del otro. No, y además las sillas son carísimas. Esta no se lo... Esta será carísima. Un día visitas, te sientas ahí, no vuelve. No, esas son las que te quieras quitar. Bueno, pues esta descomponer para recomponer, bueno, pues aquí vemos que las experiencias también se sucederían en pintura y uno de los personajes más importantes es Theo van der Burg, que hemos visto que fue el fundador de la revista de Steel, donde se publicó el manifiesto, donde él, antes de la publicación de donde él ya desde esa publicación y en adelante estuvo trabajando en la descomposición de los planos y trabajaba con el color y con la abstracción. Y esta abstracción, el punto que la llevó a cabo, vemos que esto es del año 16, que es año la publicación de la revista de Steel, y ya más adelante, en todo desarrollo de su teoría, creó estas construcciones espaciotemporales que son un híbrido entre arquitectura y entre pintura. Entonces, lo que le interesaba con la creación de esta serie de dibujos y composiciones es investigar. Diría yo lo que es, luego cada uno me interprete lo que quiera. Es investigaciones sobre la composición de diferentes espacios de arquitectura y la influencia de los colores en el espacio. Pero su interés no era mostrar nada ni buscar belleza, simplemente era una investigación. Aquí pone espacio temporal porque este despiece y esta inmaterialidad de algunos planos, como vemos, o de algunos bloques que se asimilan a planos, como están levitando, sí que te da la sensación de tiempo porque siempre estás esperando que vayan a caer o que haya cierto movimiento porque no están tocándose unos con otros. Entonces, él, de soslayo, también pone el componente del espacio-tiempo y el dinamismo. Dentro que es una obra que es estática, a mí sí que me deja ver cierto dinamismo porque estoy pensando que todos los planos están como flotando y que en cualquier momento podrían moverse. Bueno, la arquitectura neoplástica tiene estas características, que es el protagonismo absoluto de los planos en la definición espacial, la individualización de los planos, el horizontal y el vertical, rechazo de las reglas de composición clásicas, sustituyéndolas por una nueva sintaxis, descomponer para recomponer, rechazo de cualquier dirección no cartesiana. Estos son los principios del manifiesto. Se llega incluso a eliminar la zanca de la escalera. Si os fijáis, ahora no sé si sale en alguna planta. Las escaleras normalmente se dibujan con una diagonal y luego el rectangulito. Pues ellos lo que hacían era o solamente ponían planos o así. Eliminaban la zanca, ya se las ingeniaban para construir, para que ni siquiera tener esa diagonal. Desnaturalización de los materiales, eliminar cualquier referencia a la naturalidad de los materiales y los colores son siempre puros. El neoplasticismo o programa, no sé por qué lo he puesto, el neoplasticismo o programa planos inmateriales. Que se ve, no sé, porque esa frase no tiene sentido, estaría yo pensando en otra cosa. Desmaterialización estática, se indiferencia entre los elementos portantes y soportados. Es decir, en la arquitectura neoplástica tú no vas a saber qué plano es el que está sujetando el techo del que es un tabique simple. Porque en sí es una premisa que tiene el arquitecto. Los planos, la premisa de la arquitectura neoplasticista es introducir al ciudadano
o a la persona dentro de un propio cuadro, como si estuviéramos dentro del cuadro. Es trasladar las dos dimensiones del cuadro a una experiencia sensorial, ¿vale? Y trasladar las reglas de composición de la pintura a la arquitectura. Con lo cual se abstrae de lo que son en sí los elementos arquitectónicos, porque a él le interesa el juego con los colores y con los planos, y el propio espacio en sí, ¿vale? No con la materialidad. Entonces, bueno, uno de los es Gerrit Rietveld, que digo yo que es el exponente más grande de arquitectura, aunque tengo que decir que Gerrit Rietveld hizo la obra arquitectónica, ya la veremos por experiencia, pero luego, bueno, un arquitecto que trabajó muchísimo y tiene muchísimas viviendas unifamiliares en Holanda, más ya tradicionales, entre comillas, no el experimento. Entonces, uno de los primeros encargos que tuvo fue esta joyería, y, bueno, pues a esta joyería acudió a comprarse un anillo de compromiso una señora. Bueno, esta es una foto más reciente. Estas sillas es el modelo mejorado del anterior. Es posterior, no es del 22. Esta silla es más tardía. Tampoco tiene pinta cómoda, pero bueno, si vas a comprarte un anillo igual para 10 minutos. Súper bonita. Es más, Si eres muy indecisa. si eres muy indecisa, te pones de pie y te das una vuelta. A ver, cosas. Vale, y esta es la joyería. Entonces estamos viendo que ya en el año 22, imaginaos, es que es 1922, que el tener las estanterías, el vidrio y todo recto, pues fue muy rompedor. Entonces fue a comprarse un anillo, creo que se llama Trusselsreder, con su marido que era notario, y se casa y le gustó muchísimo la joyería. Dijo, uy, qué novedad, qué moderno, era una persona que era muy culta, y se casó con el notario. Entonces el notario ya tenía una notaría vivienda donde vivía y trasladó a su mujer. Entonces, en el momento que empezaron a tener hijos, vieron que el mezclar trabajo con los niños era un poco follón, que al final, como el marido estaba en la planta baja, era un edificio muy familiar en hilera. Bueno, pues entonces se le ocurrió, dice, pues voy a remodelarme y redecorar. Y entonces estuvo pensando cómo, habló con Rietveld, estuvieron pensando cómo hacer zonificación para que los niños no se sintieran que cuando el padre trabajaba tenían que estar en un sector. Y cuando ella que tuvo que dejar de trabajar, se dio cuenta, ella también debía ser medio artista, una colonia de estas modernas, se dio cuenta que realmente el modo de vida en esa vivienda no funcionaba. Entonces tuvo no sé por qué, la suerte o la desgracia, o fue un hecho que su marido falleció. Entonces le dejó un dinero en herencia, pero claro, los ingresos que iba a tener la familia ya no iban a ser los que tenía. Entonces, con el dinerito que tuvo, pensó en hacerse una vivienda nueva, más modesta, donde ella pudiera volver a trabajar y criar a sus hijos con la libertad que ella pensaba que quería. Y entonces se puso en contacto con Rietveld, con quien ya había estado en contacto pensando en la reforma de su casa, y bueno, encontraron una parcelita al final de unos apartamentos tradicionales, unas viviendas pareadas en hilera, y fueron pensando en proyectos, modo de vivir y el llevar el neoplasticismo a la última expresión. Dicen los escritos que además fueron parejas. No sé si se llegarían a casar porque como eran muy modernos, pero sí que fueron pareja. Y bueno, pues esta es la casa que yo me acuerdo que en el año, creo que en el 99 o el 2000, fui a visitar, y bueno, pues es una casa con los principios de la arquitectura neoplasticista. Vemos los colores principales, que es el blanco, el negro. Vemos el gris también, pero bueno, podría ser una mezcla de negro. Y el rojo, blanco y azul. Y la casa está formada por planos que configuran los diferentes espacios. El tratamiento de la fachada, como veis, podría ser perfectamente una de las axonometrías o de los cuadros que hemos visto neoplasticistas. Los mismos principios de composición para el cuadro se aplican a la arquitectura. Aparece la línea, el punto y el plano, y ya está. Y la propia composición entre esos elementos es la que da lugar a la fachada. En la planta baja se ocupan las dependencias, es una casa pequeñita, en la planta baja se ocupan las dependencias públicas, por así decirlo, y los usos privados de la familia van a tomar. ¿Veis? Eso está aquí y sigue estando igual, ¿eh? La restauraron, me parece que hace 10 años, y vamos, es que está igual, el mismo bloque al lado. Esta es la planta, que bueno, pues vemos que es una planta que tampoco deja ver cuáles exactamente son los muros cortantes, pues los más gordos sí que dejamos ver cuáles son. Y bueno, aquí vemos la planta baja,
Y aquí vemos la planta no, esta es la planta alta, que es la que tiene no, esta es la planta baja, que es la que tiene la entrada con los servicios, con la cocina, y esta es la planta de arriba donde se ubicaban las dependencias que ella quería que los niños desarrollaran, o sea, que era la planta de vivir para su familia. Lo que pasa es que en diferentes momentos ella veía o que los niños tenían que estudiar o que ella tenía que trabajar, no sé qué, y entonces estableció una forma de paneles móviles correderos que eran los que podían configurar el espacio. Entonces, esta es la planta de arriba con todas las paredes cerradas y esta es la misma planta con todas las paredes abiertas. ¿Veis? Hay un estudio de configuración para poder doblarlo todo. Es verdad que no deberían tener muchas necesidades acústicas, porque las puertas correderas son de todo menos acústicas. Pero bueno, esta es la planta de arriba con todo abierto. Y aquí ya veis cómo los propios planos, que son las puertas correderas, las convierte en planos de un color que tienen el mismo color por el riel por el techo y que se abren y se cierran configurando un cuadro en 3 dimensiones. Está tratado el programa de necesidades, pero yo creo que el tratamiento es totalmente y absolutamente artístico y neoclásico. ¿Vale? Esta es la perspectiva que hizo el arquitecto, con tabiques abiertos y tabiques cerrados, la salida de las chimeneas. Y bueno, pues esta es la obra cumbre de la arquitectura neoclásica. Otras obras importantes, y en otro tema, Theo van der Burg le encargaron, aquí lo vemos, le encargaron hacer como un centro social, le encargaron la rehabilitación de un edificio antiguo después de la guerra para poner una cafetería y un centro social, no sé si tenían atención, una oficina de atención. Y entonces él propuso lo mismo, sus principios de composición, pues aplicarlos dentro del programa de una rehabilitación, ¿no? Entonces, este programa supuso una ruptura de la amistad, para que veáis hasta dónde llega la arquitectura, entre Theo van der Burg y Piet Mondrian, porque Piet Mondrian se enfadó mucho porque utilizó diagonales. Y la arquitectura neoplástica era cartesiana. Entonces se enfadaron y Rietveld se pelearon, para que veáis hasta dónde llegan los principios. Entonces, bueno, Theo van der Burg le contestó que efectivamente que sí, que utilizaba la diagonal porque lo que pretendía era una continuidad espacial y que no se mostrara lo que es vertical y horizontal, es decir, que hubiera una continuidad entre los mismos planos. Entonces, esa continuidad la daba la diagonal porque podía continuar por las paredes desde el techo y lo demás. Y bueno, se enfadaron muchísimo. Y esta es la cafetería que está restaurada y se puede asistir, ¿vale? Este es el programa. Esta es la cafetería desde otro punto de vista. Tengo que decir que los alemanes, a pesar de que les han arrasado las ciudades, yo creo que han sido un país que ha sabido reconstruirse muy bien, muy sigilosamente, y la mayoría de las obras que tenían interés las han restaurado con mucho gusto. Siendo un país que es bastante tradicional en la reconstrucción, pero la verdad es que muy bien. Y esto, bueno, pues es otra de las estancias, aquí no hay diagonales, pero es otra de las estancias que proyectó Van der Burg para el centro. Luego ya tenemos también dentro de otro de los arquitectos neoplasticistas, aunque este es menos experimentalista que Gerrit Rietveld, fue JJP Oud, Johannes no sé qué, Pietrus Oud. Bueno, que entonces él sí que es verdad que estaba dentro pensaba componer con los principios neoplasticistas, pero sin llevarlos al extremo tal cual los llevaba Rietveld. Entonces, este es un proyecto para realizar una fábrica con oficina, donde ya vemos también la descomposición y el interés por los volúmenes y los planos. Una de sus obras más importantes en Rotterdam, Holanda viene de una tradición muy larga de vivienda social, es el barrio Pierpoint, que está en Rotterdam. Es un barrio donde también primaron los principios neoplasticistas y la vivienda. Entonces es un barrio completamente novedoso, donde renunció y también se enfadó con Theo van der Burg, porque empezó a utilizar la línea curva al servicio de la arquitectura. Yo creo que aquí venía influenciado por Mendelssohn, al que hemos visto antes, y lo que le interesaba a él crear eran unas viviendas de calidad aplicando los nuevos materiales, ¿vale?
pero sí que es verdad que seguimos viendo cierto punto de neoplasticismo en algunos puntos por la utilización de las líneas y la descomposición de los planos. El uso del color es muy importante también. Vemos que aparece el amarillo, aparece el rojo y aparece también el azul en algunos puntos. Entonces, a pesar de que es una arquitectura que no es tan llevada al límite como lo que hemos visto de Ripple, sí que es una arquitectura que tiene los principios básicos. Entonces, intenta utilizar los colores básicos y la composición con el punto y el plano. Lo que pasa es que él curva el plano, que es algo que hasta el momento no había pasado, ¿vale? Otro de los proyectos importantes que tiene, mira, Jacobus Johannes, que tiene es la fachada, porque el interior no es tan neoplasticista como la cafetería que hemos visto antes, es el café de Uni, que está en Rotterdam. Entonces vemos también que otra de las cosas que aparece, y yo creo que es una referencia clara al constructivismo, es el uso de la rotulación dentro de la composición. Él compone la fachada de este edificio igual que si estuviera componiendo un cuadro, ¿no? Sí que vemos siempre el uso de materiales modernos, el vidrio, el hierro y, bueno, pues incorporación de la luz. Y aquí lo ligamos con la construcción en 1927, el Verbund, que había vuelto en funcionamiento pues, de Primera Guerra Mundial, se veía ante la necesidad de investigar un poco la producción industrializada de casas, porque había muchísima necesidad, se había destruido muchísima vivienda y había una necesidad importante de construir rápido. Y entonces se dotó un dinero para hacer una colonia, digamos, o una colonia no, una exposición construida real de viviendas que pudieran mostrar la vivienda del futuro. Entonces, se tomó a Mies van der Rohe, que en ese momento había trabajado con Gropius, en la fábrica de las turbinas, si os acordáis, y, bueno, él ya empezaba a despuntar y entonces, bueno, se le tomó a él como comisario de la exposición y se nombró a una serie de arquitectos para que cada uno hiciera un bloque y experimentase con lo que podría ser la vivienda. Se dotó la exposición y se construyeron las viviendas. Entonces, entre otros estaban pues, Frank Bain, estaba JPO, estaba Le Corbusier, estaba Peter Behrens, el de las turbinas, me he confundido con su maestro. Estaba Ruiker, Hilbersheimer, Mies van der Rohe, Poelzig, que lo hemos visto, Sauron, que es el de la Filarmónica de Berlín, Bruno Taut y su hermano, ¿vale? Entonces, bueno, pues, tenían el plano, hicieron una distribución y cada arquitecto hizo unas viviendas y hoy en día puedes ir y visitar. En este punto quiero también comentar que, bueno, la exposición estaba liderada por Mies van der Rohe, pero tenía una empleada en su estudio, que era Lily Rey, que está ya fehacientemente comprobado que le ayudó muchísimo en todo el tema. Entonces, es una figura que se está reivindicando ahora, porque hay muchísima obra de él en la que se hizo conjuntamente y a lo mejor en ese momento, por temas de forma de vida de ese momento, pues no se le nombró y ahora sí que se ha descubierto que los proyectos vienen firmados por los dos. Entonces, en un humilde homenaje a una de las primeras arquitectas modernas, pues he querido poner la foto. Esta es una fotografía histórica de la Siedlungen. Vemos que lo que tenían eran viviendas unifamiliares, viviendas en hilera, pareadas o viviendas pues un poquito desarrolladas en altura. Que ya veis todo lo que contrastaba con lo que se estaba haciendo hasta el momento. Volvemos a Oud, que hemos visto a nuestro neoplasticista holandés, y entonces las viviendas que él propuso eran 4 o 5 viviendas individuales adosadas, en el que vemos la preocupación siempre por la aparición del punto y el plano, ¿vale? Del plano y de la recta. Esa recta siempre y esa composición motivada en un conjunto, no solo con la individualización. ¿Vale? Estas son las casitas, esta es una imagen actual que se puede ir y visitar. Y esta es la planta que tenía una distribución, pues nada, también ya zonificaban lo que era día y noche, la cocina tenía ventilación, estaba muy estudiadito. A mí me llama mucho la atención que dentro de esta exposición, para el bloque este, a ver, lo paso rápido. Este bloque de aquí es el de Mies y Lily Rey. Ellos crearon, dentro del concepto de diseño de la vivienda, ellos crearon este diseño. Esta silla, que es monísima, a mí me hace mucha gracia porque ahora vale un pastizal y
para comprártela, pues bueno, igual te compras una o es muy rico, pero se hizo pensando que era la silla que tenía que llegar a todo el pueblo. Estoy esperando a ver si Alemania alguna vez se decide y lo fabrican más. La mayoría de cosas, sí, IKEA, pero el caso es que se le ha dado la vuelta. Entonces, el concepto de esta exposición, que era hacer vivienda barata para la población, al final terminó por ser vivienda barata de barata nada, vivienda para ricos, porque cada vivienda era hecha como a medida al final. Y bueno, pues yo creo que fue un experimento que no llegó a buen fin, aunque las líneas es verdad que ciertos experimentos o cierta imagen de esa arquitectura sí que se reproduce hoy en día. Y aquí digo, y vamos a empezar un poquito a hablar de Mies van der Rohe con el Pabellón Nacional de Alemania, ¿vale? Como esta exposición tuvo mucho éxito, en Alemania le encargaron a Lili Reit y a Mies van der Rohe hacer el Pabellón Nacional de Alemania para la exposición de Barcelona de 1929. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que acoger el pabellón? Pues bueno, el pabellón simplemente tenía que acoger una muestra tenía que ser la imagen de Alemania y por lo menos tenía que tener un recinto cerrado para que nuestro rey Alfonso XIII fuera y recibiera a los embajadores y era un espacio para... Y entonces, bueno, pues se lo encargaron a ellos y ellos lo que propusieron es este pabellón que fue destruido porque es una exposición universal y cuando acabó la exposición lo destruyeron, pero en el año 1980 Oriol Bohigas empezó a investigar sobre la exposición y dijo, esto era muy bueno, esto debía ser muy bonito. Y entonces se encontró fondos y en el año 86 reconstruyeron el pabellón que actualmente se puede visitar, no sé cómo deciros porque yo Barcelona no conozco poco, está en el recinto ferial, puede ser, de la exposición, pues lo reconstruyeron y está ahí. Entonces, bueno, Mies fue autodidacta, no estudió arquitectura, pero su padre era constructor y especializado en piedras, en cantera. Por eso la obra de Mies van der Rohe, que es uno para mí de los cinco, si tuviera que elegir 5, seguro que salía del mundo mundial, saldría Mies entre ellos, tiene una preocupación muy importante a lo largo de su carrera por el uso de la piedra, ¿vale? De las piedras. Entonces, en este caso, el pabellón simplemente era una composición neoplástica, porque era lo mismo, plano horizontal y vertical. Cada plano él sí que lo naturalizaba y lo dotaba de... Mies no era mentiroso, a Mies le gustaba decir de qué estaba hecho cada cosa. Y en ese caso sí estaba revestido, porque aquí los muros, evidentemente, los de mármol no eran bloques de mármol, era revestimiento. Pero bueno, una composición trabajando siempre por planos y una continuidad siempre espacio interior-exterior fluida, que siempre pudiera adaptarse, ¿vale? a las necesidades. Bueno, y entonces él creó este pabellón, que bueno, pues simplemente es un pabellón maravilloso, que realmente el programa era acoger reuniones, o sea, un encuentro, no tenían así un programa más allá de representar un poco la arquitectura que se estaba llevando a cabo en Alemania. Recordad que esto era pre-Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces todavía el lenguaje abstracto se veía como una imagen de progreso y de modernidad. En el año 33, ya cuando llegó Hitler al poder, poco a poco se fue imponiendo otro estilo y al final los que estaban de acuerdo con el arte abstracto, ya sea en arquitectura o en pintura, se entendía como un arte degenerado y tuvieron que emigrar, que es lo que le pasó a Mies. Tenemos otra imagen del pabellón, aquí vemos una imagen, una fotografía antigua de los señores el día, no sé si serían los alemanes o los españoles. Alfonso XIII, yo supongo que no está aquí porque llevaría muchas medallas, pero sí que he visto yo alguna foto. Y estos son los interiores con materiales nobles. Y para este pabellón, Mies diseñó la famosa silla Barcelona para que se sentara el rey Alfonso XIII, que también, bueno, pues con la idea de que él estaba en el verbum, de que fuera un sillón novedoso, fabricado al alcance de todo el mundo, me parece que vale 3 o 4 mil euros el silloncito. Ese sí que hay muchas imitaciones. Sí, sí. 3 o 4 mil euritos y el reposapiés también, porque yo lo he preguntado. Total. Entonces, bueno, pues aquí ahora hilo con Mies van der Rohe para que veáis cómo todas las vanguardias que hemos estudiado hasta el momento se representan en Mies van der Rohe, que es un arquitecto que ya que todos los que hemos estudiado a partir de él hemos seguido su clase, ¿vale? Entonces él fue autodidacta, las influencias que tuvo al principio fueron Behrens, Verlace y Braille, como he dicho con los neoplasticistas,
y nada, se exilió a Estados Unidos y sí. Su arquitectura es construcción, la forma es el resultado, ¿vale? Bien, esta es una de sus primeras casitas, pre-Primera Guerra Mundial, para que veáis la evolución, que me parece una monada, porque me parece un cuento de hadas la vida real. Mirad las ventanitas con la teja, es ideal, ideal. Bueno, pues estos eran de sus primeros encargos en Potsdam. Aquí ya vemos que las líneas están un poco más rectas, lleva investigando el tema de la entrada de la luz, pero sigue con una tendencia, con una casa tradicional. Y aquí, pues Pabellón de Barcelona tuvo el encargo de creo que fue, ahora no me acuerdo si era constructor, de un empresario. Tuvo el encargo de para hacer una vivienda en Brno, que está en la República Checa, ¿vale? Está un poco alejada de Praga, de la capital. Y entonces le dio dinero y carta blanca. Y bueno, él propuso los mismos principios que había aplicado en el Pabellón de Barcelona con el tratamiento de la relación con el exterior y el interior. Bueno, pues creó este casoplón que está en Brno y que tiene una de las ventanas, no sé si se ve aquí, en alguna foto de después, esta. Yo me acuerdo cuando fui, pues que sería igual el 2002, así creo que fui a Praga, por ahí. Y entonces, esta ventana tiene un sistema en el que en vez de ser corredero, la ventana se mete dentro del muro. Entonces, estuvo estropeado muchísimos años. Y nosotros, yo me acuerdo, cuando fuimos, conseguimos que el que estaba allí de gerente, yo fui antes de la rehabilitación. Yo creo que la rehabilitación fue en el 2002, igual en el 2005, 2006. Hasta lo menos 6 años cerrada por rehabilitación. Y conseguimos que nos lo bajara y estábamos yo y mis amigos. Entonces conseguía que se bajaba y se subía. ¿Qué es lo que se conseguía? Que estaba al mismo tiempo en el interior y en el exterior, ¿vale? Se hacía buen tiempo. Entonces vemos que no aparecen ventanas, que el tratamiento son planos horizontales, verticales o incluso curvo. Aquí hay todo un muro curvo de madera y aquí hay otro muro de travertino, que son planos que diferencian los espacios. Y bueno, pues fue una vivienda que tuvo muchísimo éxito. ¿Veis? Este es el plano curvo que es hecho de madera y esto es el plano de muro de ónice que es característico de esta vivienda. Esta es del año 30 y al poco tiempo ya tuvo que emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo mucha fama y empezó, porque él ya venía con la fama de la Villa Tugendhat y del Pabellón de Barcelona, y entonces entró a dar clase en el Instituto Tecnológico de Illinois. El estar en contacto con toda la investigación tecnológica le permitió que su carrera pudiera evolucionar por ese lado. Entonces, bueno, pues entre otras obras, aquí vemos el Cunningham Hall, que es un museo de arte en Houston del 58, que bueno, pues vemos que toda la obra de él va dirigida en cuanto a los sistemas estructurales para ver cómo se sostienen los edificios con los nuevos materiales y siempre el uso del cristal y de el cristal como elemento, digamos, pasivo y los muros como elemento activo, ¿no? Y él siempre trabaja los huecos de plano a techo y demás. Estar en contacto con el cierto tecnológico lo que le permitió, y además tuvo encargo, fue realizar rascacielos. Entonces, bueno, los rascacielos de Mies, él patentó o trabajó sobre un sistema de crecimiento con acero importantísimo y tuvo encargos como churros. O sea, los americanos ricos se los rifaban para que les hiciera bloques de apartamentos. Y bueno, los más importantes que son del año 49, que son los primeros que hizo, fueron el Lakeshore Drive Apartments, que está en Chicago. Mirad, él lo que hacía era a ver si se ve la siguiente. Él lo que hizo en estos apartamentos fue hacer una estructura de hierro, una retícula, que es la que sujetaba todos los planos verticales, los planos horizontales. Y luego todo el cerramiento era revestimiento y además era ligero para que no pesara, ¿vale? El sistema de cargas lo estudió muchísimo. Y luego ya por dentro pues tenía centralizadas las instalaciones. Aquí vemos cómo se montaban las láminas de acero, las barras y bueno, pues los interiores de la época, mirad qué bonitos, son maravillosos. Sí, súper bonito. La cocina, y seguía un poco con las mismas tendencias neoplasticistas, ¿no? Es decir, se trabajaban en las divisiones, siempre se trabajaban por planos de suelo a techo, en este caso incluso dejó la estructura vista porque tenía una altura pequeña
Y bueno, pues teníamos, él siempre utilizaba materiales nobles, si no eran las piedras para eliminar peso, pues él trabajaba también mucho con las maderas. Fijaros la cocinita de la época, que es una monada, ahí está puesto de peso. Bueno, aquí siempre aparece su silla, que si le dieron dinero por royalties por las sillas, se debió forrar. Y bueno, pues me parecen unos interiores que es que están súper de actualidad. Este era el hall principal de acceso a los apartamentos, que evidentemente eran apartamentos para gente pudiente. Mirad, este es un apartamento actual, con otro color por dentro. Que sí, aquí sí que le han metido en los planos la divisoria en vidrio, pero bueno, vemos los planos de madera que sigue ¿vale? Vale, y dentro ya el edificio súper de los más conocidos también del de rascacielos, para mí mi preferido, es un edificio de oficinas que es el Seagram Building en Nueva York. Que es un edificio que me gusta mucho porque él debía tener ya carta blanca del cliente 100%. Y entonces es un edificio muy sincero y él tuvo claro desde el primer momento que no iba a agotar la edificabilidad de toda la parcela y que iba a dejar una plaza. Su edificio está retranqueado respecto a la línea de fachada. Eso es algo que en Estados Unidos es casi impensable. Porque en Estados Unidos no hay concepto como tenemos en Europa de lo comunitario y de lo público. Allí prácticamente no hay plazas. O sea, Times Square es un cruce de calles. Es un cruce de calles. Pero yo que viajo bastante a Nueva York y siempre que paso por la zona me fijo que en la placita del Seagram Building, que aprovechó a poner unas láminas de agua y aprovechan ahora para poner esculturas, siempre hay alguien comiendo en las escaleras. O sea, es un sitio que la gente tiene para esparcirse y entonces es un regalo que yo creo que Mies y el promotor del edificio le hizo a la ciudad. Entonces, bueno, sigue un poco el mismo sistema compositivo. No sé por qué se me han duplicado. ¿Veis que siempre hay gente por aquí sentadita? Porque no hay plazas. O sea, todo el mundo llega y en la calle allí van andando, entran y salen. Está en una de las mejores zonas de Nueva York. Creo que está en Madison con la 50 y algo, que es la zona buena. Bueno, todas las zonas son buenas, pero súper buenas. Vemos una fotografía de época y esto es un interior de las oficinas de la época, ¿no? Que nos puede recordar la imagen. Vemos aquí las iluminaciones y aquí vemos el hall de entrada con una escultura de Calder que yo cuando he ido la última vez no sé si había una de Kuhn. Las esculturas las van cambiando, ¿no? Bueno, a él le gustaba, era muy sincero constructivamente y en todos los edificios las zonas nobles suelen tener una cantería buena. En el caso, por ejemplo, de los pilares, él sabía que el basamento o lo más resistente, o ya no por resistencia al fuego, el metal no se podía dejar visto en algunas partes, sobre todo en las bajas que tenían que aguantar más peso. Entonces él llegaba al punto de hacer los pilares metálicos, revestirlos y luego ponerles una lámina de metal para que se viera que eran metálicos. No le gustaba nada, él era muy sincero constructivamente, no le gustaba para nada mentir. O sea, el porcelánico de madera no lo hubiera tenido en su casa. Vale, esto es una que funciona bien, pero bueno, cada uno tiene sus principios. Vale, esta es una fotografía de una revista de la época, vemos que siempre aparece suite y como veis aparece siempre el travertino o piedra sucedánea, lo que son los núcleos de ascensor. Y luego ya la casa más conocida unifamiliar de él, que digamos que es el minimalismo llevado a estado casi puro, es la casa Fancourt, que está en Illinois. Esta casa era una casa para un matrimonio que quería pasar los fines de semana en el campo. Entonces compraron un terreno súper grande y le pidieron a Mies que le diseñara la casa. El señor falleció y la mujer quiso seguir adelante con el proyecto que tenía con su marido. Entonces siguieron. Y bueno, Mies y ella se dice también que se estuvieron. El Mies debía ser un toro bravo. Se juntaron que estuvieron, pero acabaron en tribunales porque lo mismo que Calatrava. La casa costó 2 veces más de lo que estaba presupuestado, tuvo defectos y no. Pero bueno, si atendemos a la composición de la casa, era una composición que estaba formada por una plataforma de acceso. La casa estaba elevada porque está cerca de un río que se inunda de vez en cuando, entonces tenía que soportar las crecidas del río. Y nada, es una casa que está toda abierta, que se está construida en torno a un muro que realmente es donde se colocan los servicios húmedos. Ahora veréis el planito. Mirad, aquí está la casa inundada
Y bueno, pues es una casa, y, bueno, eso sí, todo el perímetro de vidrio y cortinas, sí, aunque como todo el terreno era de ellos. Y bueno, yo creo que esta es la casa que todo estudiante de arquitectura sueña con tener o habitar o visitar, ¿vale? Esta es la construcción en hierro, con las plataformas. Y aquí tenemos una imagen de Mies, que es el del puro, con el fase de construcción, con los obreros. Estas son unas imágenes por dentro. Sí, es muy bonito, lo que pasa es que es un poco invivible. Este es el núcleo central donde hay 2 aseitos y está la cocina. Y el resto está abierto, lo que pasa es que también es espacio, pero yo me imagino a mis hijos aquí y todo lleno de trastos. Yo no sé, estas casas que no tienen cosas, digo, no sé cómo lo consiguen. Para la foto. Estas son la cocina, la mesa, la decoración. Aquí tenemos las sillas que he dicho antes de Mies. De esta casa, cuya construcción fue bastante emocionante, han rodado una película que está en producción y va a salir, creo que Ralph Fiennes, y ella es Maggie Gyllenhaal o no sé qué. Pero bueno, hay una película que va a narrar la relación de Mies con la propietaria, ¿vale? Estos son los interiores. Este mueble también fue diseño de Mies. Y bueno, pues nada, ahí está en el bosque. La casa ha tenido varias inundaciones y como veis el módulo central, pues nada, son 2 aseos y la cocinita. Y el otro es el constructivo. Y la planta, nada, pues es súper sencillita, es que no tiene nada. Y luego ya, ligando con la arquitectura y el terreno, otra de las viviendas que quería contaros, y rápidamente, porque es que quedan 3 minutos, es la Villa Mairea, que es una vivienda de un matrimonio finlandés. Él era arquitecto y este era el primer encargo que tuvo para un empresario que trabajaba madera. Y entonces es entender lo mismo que hacía Mies, es entender el movimiento moderno, pero insertado en el lugar. Es decir, todas las vanguardias que hemos visto, recoge las ideas, pero las asienta en el lugar. Pues nada, os paso las fotografías rápido. Esta es la casa con la piscina, que ya me contarás la piscina, debe estar helada, porque en Finlandia. Es del año 37 y los interiores son maravillosos. Desde luego siempre el uso de la madera, el diseño del mobiliario y bueno, es una maravilla y es súper acogedora. Álvaro Aalto diseñó una serie de mobiliario, bueno, creó una marca de mobiliario que es Arte, donde quería juntar el arte y la técnica. De ahí viene el nombre. Y esta marca está a nuestros días y vamos, y se vende. De hecho, esto es copiado. IKEA tiene uno copiado. En vez de con 4 patas, con 3. Con 3. Tuvo éxito y decidió crear un pabellón de arte donde también pudiera ser un centro de exposiciones, que también es visitable. Aalto creó también las jarritas de Álvaro Aalto, que son una monada, que ahora las vende Ítala. Y luego para mí la vivienda que más me gusta es una vivienda experimental que el arquitecto creó, enviudó y se casó con una arquitecta, con la segunda mujer, y entonces hicieron una casa experimental cerca de un lago en Finlandia. Tan experimental que se compró una isla desierta en ese momento para construirla. Y tuvieron que construirla en invierno para que el lago estuviera helado y pudieran llevar los materiales. Y él diseñó un barco para poder acceder. Y nada, con esto termino. La vivienda es esta, para que veáis, pero que es del año 52. Paso aquí las fotografías y esto es actualmente que se puede visitar. El enclave es maravilloso, el tratamiento de ladrillo, las cubiertas, aquí los planos ya giran, el uso del color, solamente donde lo merece, las carpinterías de madera, el interior. Vale, y luego esta repercusión en nuestra península. En Portugal hay una casita que es la casa de vacaciones en Ofir, que es la influencia de Tábora de Álvaro Aalto. Y bueno, que veáis que eso llegó hasta aquí, ¿vale? Cómo giran todas las vanguardias, van girando por todas partes y veis a dónde llegan. Así que con esto espero que hayáis entendido un poquito mejor lo que es esto de la arquitectura. Vale, muchas gracias.